Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Javier, Aldo Gamba te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aldo. Un gusto escucharte. Un saludo para vos, todo tu equipo y en especial para toda la audiencia. Javier, muchas gracias a vos por estos minutos, por la entrevista. Y lo primero que te quiero consultar es, cuando anunciaste en febrero que ibas a ser director de ENACOM, tomaste una apuesta muy difícil, ¿no? Tomaste una apuesta que tiene que ver con el manejo de las comunicaciones, de las tecnologías, y tu tarea un poco era garantizar el acceso a todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Pasado un año y en un contexto como fue la pandemia, ¿qué sabor te quedó? ¿Qué pudiste lograr? ¿Qué se pudo hacer? Bueno, ante todo, como vos bien decías, cuando en febrero tanto Alberto Fernández como Sergio Massa me propusieron asumir en el ENACOM como director nacional de delegaciones de usuarios, era un desafío enorme frente a un organismo que realmente, como bien planteabas, viene a garantizar ese derecho humano fundamental como es la conectividad. La realidad que después de un año y en medio de una pandemia inesperada para todo el pueblo argentino y para todo el mundo en sí mismo, la realidad es que los resultados que podemos ver son positivos, porque en primer lugar, hemos visto las enormes asimetrías que existen en toda la Argentina en materia de conectividad, y en función de eso se ha desarrollado distintas políticas públicas que han logrado que cada lugar, aún en los más recónditos de la Argentina, tengan acceso a la conectividad. Por supuesto que falta muchísimo por delante y falta mucho por hacer. No es que la tarea está acabada, y creo que la mejor evaluación la tiene que hacer la población argentina, ¿no? Pero dicho esto, es importante remarcar que entre este año de pandemia, del 2020, digamos, se han invertido más de 1.500 millones a lo largo y ancho de todo el país, con el objetivo de garantizar esa conectividad y ese servicio público esencial en competencia, como bien lo ha determinado nuestro presidente Alberto Fernández en el decreto 690, con el objetivo de que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas argentinas tengan el acceso garantizado a la conectividad. Ahora, Javier, vos bien, primero te tengo que agradecer porque acabas de dar una definición que para mí es básica si realmente, digamos, el gobierno lo interpreta de ese modo, que es un derecho humano. Hoy tenemos que entender que la conectividad, ya sea cual sea, la conectividad es un derecho humano, es un insumo básico y esencial en la vida de las personas, y más aún en aquellas comunidades donde el acceso muchas veces terrestre es muy difícil, lugares inhóspitos, que necesitan estar conectados, que es vital estar conectados por diferentes motivos. No estamos solamente hablando en un contexto de pandemia, donde la virtualidad ganó un protagonismo muy grande, sino estar conectados porque muchas veces es el acceso a la salud, es el acceso a la posibilidad de desarrollarse laboralmente y muchos factores más. Pero ¿cuál es el plan de gobierno que tiene pensado desarrollar para achicar esta brecha que vos decías? Hay que reconocer, y está bueno también lo que decías, ¿no? Un buen punto de partida es reconocer en la situación donde uno está y poder diagramar hacia futuro, digamos, un plan de acción. ¿Cuál sería ese plan de acción para que esta brecha de desigualdad pueda cortarse en Argentina? Primero que nada, quiero remarcar dos cosas. El sentido claramente federal que tiene el gobierno nacional que encabeza nuestro presidente Alberto Fernández, y segundo, que claramente tenemos una visión de la conectividad como derecho humano fundamental. Primero porque la conectividad garantiza el acceso a otros derechos, llámese salud, llámese educación, llámese trabajo a través de distintas plataformas. Y si miramos el contexto latinoamericano, digamos, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ha, digamos,
declarado como una de las mejores medidas del gobierno nacional, haber declarado este derecho humano fundamental a la conectividad. Entonces, me parece que, digamos, el gobierno en este momento tan difícil para todos los argentinos y por la crisis que nos ha tocado atravesar producto de la pandemia, garantizar la conectividad era mucho más que garantizar el acceso a distintas plataformas. Era garantizar la cultura del encuentro, ese encuentro que también le hace a las distintas familias que aún en la distancia y viéndose por una plataforma de Zoom o cualquier tipo de plataforma virtual, ha fortalecido el tejido social en un momento, digamos, donde las relaciones humanas quedaron del día a día, quedaron un poco, digamos, en stand-by. Entonces, dicho esto, digamos, hay un claro sentido federal de llegar a cada uno de los lugares más recónditos de la Argentina con políticas claras, digamos. Hemos implementado distintos programas, como los programas de los aportes no reembolsables, que justamente a partir de la inversión del Estado, y como bien decía recién, se han invertido en ese programa más de 870 millones de pesos, con obras para llegar a lo que se conoce como última milla, que es la conexión domiciliaria, donde las cooperativas invierten el 20% de la obra y el Estado Nacional, a partir de estos recursos, vía ENACOM, que dispuso nuestro presidente Claudio Ambrosini, invierte el 80%. Entonces, la sinergia entre el Estado y el sector privado, llegamos a la conexión domiciliaria y para eso se ha invertido 870 millones de pesos. También se han liberado todas las plataformas educativas y se ha trabajado mancomunadamente para fortalecer el tejido educativo en la pandemia, digamos, con el programa Seguir Educando y en convenio con cada una de las universidades del país y en acuerdo con todo el sector de las telecomunicaciones para que haya un libre acceso a los datos y realmente esté garantizado el acceso de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en materia de educación. Entonces, digamos, estas medidas sin duda lo que hacen es fortalecer esa Argentina federal, pero también seguir trabajando con total claridad en resolver esas asimetrías que recién planteaba con antelación. Ahora, Javier, yo te voy a dar un ejemplo concreto, digamos, porque siempre lo que vale es eso, ¿no? Lo que vale siempre cuando estamos hablando de políticas públicas es lo tangible. Hay que poner mucho foco en aquellas comunidades que yo particularmente las llamo son los olvidados. Te voy a citar un ejemplo que es la provincia de Misiones, en la localidad de San Pedro, y en donde las escuelas rurales juegan un protagonismo enorme en el sustento de cada familia, porque como bien mencionabas recién, vos en el valor que tienen las comunicaciones hoy, la escuela hoy para estas comunidades que están muy postergadas lamentablemente, tiene el sentido de ser el lugar no solamente de encuentro, sino el lugar donde los chicos por lo menos una vez al día se pueden nutrir, tienen un plato de comida, y a partir de ahí y con las comunicaciones pueden tener este acceso a la salud y a educarse. El año pasado, por el contexto de la pandemia que todos conocemos, hablamos con el director de esas escuelas y nos comentaba, los chicos no aprendieron nada. No pudieron aprender literalmente nada, porque en su momento había un programa, que vos lo conocés, que se llama Conectar Igualdad, en donde se les proveía a estas comunidades de equipamiento informático y del enlace necesario para poder trabajar con estas plataformas. Hoy esta gente está postergada, o sea, no tiene los recursos, ni los recursos informáticos, porque ese plan se discontinuó hace un par de años, pero tampoco tiene la posibilidad hoy de tener una antena que los provea de internet. Todos sabemos que conectar una antena ya es un acceso al mundo y poder gozar de este recurso, como vos bien decías, que tiene que ver con un recurso básico y esencial. Para esta gente, ¿cuál es la mirada del gobierno? Porque lo que me comentabas está muy bien, digo, pero acá no hay cooperativas, acá es plenamente el Estado el que tiene que intervenir. Sí, ahí en particular quiero destacar dos cosas. Primero, como bien lo dijo nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Hay una enorme apuesta del gobierno nacional para
generar conectividad en aquellos lugares más postergados de la Argentina. De hecho, existe un programa del ENACOM donde se han dispuesto más de 500 millones de pesos para conexión de zonas adversas, y dicho sea de paso también es importante destacar, porque en función de que vos mencionaste la provincia de Misiones, hace muy poquitos días nuestro presidente del organismo, Claudio Ambrosini, recibió al presidente, digamos, de la SAPEM, digamos que es una empresa público-privada de Misiones, como se conoce digamos, en el ámbito de las telecomunicaciones. Esta SAPEM, que se llama Marandú, digamos, está trabajando en conjunto con ENACOM en un programa de inversión justamente para llegar a los lugares más inhóspitos de la provincia de Misiones. Y dicho sea de paso, también es importante destacar que estamos en conocimiento de lo que vos planteás, porque el ENACOM cuenta con 27 delegaciones a lo largo y ancho de todo el territorio federal, y la realidad es que el delegado de ahí de Misiones, Luis Aguilar, nos ha marcado esto que bien planteaba. En ese sentido es que el organismo ya ha diseñado políticas públicas y, como bien decía recién, se han invertido más de 900 millones de pesos para las APEM, que son las empresas públicos-privadas, para poder garantizar entre el Estado Nacional y el Estado Provincial la conectividad en todas las provincias. Javier, ¿existe libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones? Hoy en Argentina, recordemos que hace un par de años atrás, se entendía desde un modelo de gobierno, que es quien hoy también gobierna en cierto punto, que había un monopolio en las comunicaciones. ¿Cuál es la mirada del gobierno hoy? No, a ver, el decreto de Alberto Fernández, conocido como el 690 del 2020, que primero lo que hace es recuperar la capacidad regulatoria del Estado a través de su organismo ENACOM, y segundo, digamos, que ese decreto 690 pone en valor la competencia, porque, digamos, nosotros a partir de los distintos programas que viene llevando adelante el Gobierno Nacional a través del organismo competente, digamos, venimos trabajando en el fortalecimiento del tejido económico que se desarrolla en todo el arco de las telecomunicaciones, de las grandes empresas, de las cooperativas y las pymes, y entendemos que ahí hay una competencia que, por supuesto, el Estado como regulador siempre va a garantizar que esto suceda de la manera mejor posible para todos los actores que componen la economía digital. Justamente, digamos, hablando de... Y ahora te empiezo, si me lo permitís, te empiezo a sacar un poco de este rol del director de ENACOM. Sos un hombre de la política y vamos a empezar a hablar de lo que es la política en Argentina. Siendo justamente la Argentina un país con una economía informal que realmente es muy importante, es muy preocupante, digamos, el nivel de la economía informal que tiene la Argentina, con un casi 45-47% de nivel de pobreza, y en donde, en ese contexto, los emprendedores empiezan a ser una variable muy importante, el comercio digital empieza a ser una variable muy importante. ¿Cuál es la mirada de este gobierno con respecto de brindar apoyo a través de las tecnologías, apoyos a través de los diferentes organismos que le puedan facilitar la vida a la gente a la hora de querer ser emprendedor? Cuando de pronto tenés que arrancar con este primer paso de lo que tiene que ver con el emprendedurismo, y tenés que registrar tu dominio, y tenés que tener tu enlace, y tenés que ir y darte de alta en determinado lugar, hay un montón de variables que hoy serían muy piola que el gobierno ponga foco, entendiendo justamente esto, ¿no? Que la economía argentina goza de una capa muy importante de informalidad. Sí, es muy interesante lo que planteás, primero porque el desafío que nos impone esta nueva realidad a todos los funcionarios nacionales, a todo el equipo de gobierno que conduce nuestro presidente de la Nación, es claramente tener una interpretación de que el mercado de trabajo ha cambiado, que estamos frente a una nueva realidad, frente a una nueva Argentina y frente a nuevos desafíos donde la tecnología ocupa un lugar central, no solamente en el diseño de las políticas públicas, sino también
en cómo llevamos esas políticas públicas, en el impacto real y cotidiano a cada uno de esos emprendedores y emprendedoras que generan una economía a partir de nuevas herramientas que están más vinculados al ámbito de la digitalización, digamos. Y en ese sentido, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial vienen trabajando en ese marco y por qué hago, digamos, esta aclaración entre gobierno nacional y gobierno provincial. Porque hay que pensar que en un país como nosotros pretendemos que sea claramente federal, la sinergia entre los distintos estamentos del Estado permiten que lleguemos al ciudadano de a pie con un impacto fuerte de la política pública. Y acá hay que tener una mirada interministerial para poder abordar lo que vos bien estás planteando, porque digamos, acá no solamente interviene el ENACOM como política de conectividad, sino que también interviene el desarrollo social a través de los distintos programas que viene llevando adelante, como por ejemplo el Potenciar Trabajo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Dirección Nacional de Juventud, que también es muy importante tener un anclaje ahí, porque hoy la mayoría de los emprendedores muchas veces oscilan entre edades desde los 22 a los 30, por lo cual también hay un mercado ahí que se empieza a despertar a partir del diseño de emprendedorismo que desarrollan los jóvenes. Entonces, es muy interesante que podamos tener, frente a esto que vos bien planteás, para poder generar una economía que realmente tenga un impacto en la vida social de cada uno de los argentinos, que le demos una mirada integral a las políticas públicas, porque si lo miramos, digamos, a ese tipo de problema, como vos bien decís, la informalidad como un compartimiento estanco, seguramente volvamos a fracasar. El desafío que tenemos por delante es mirarlo de manera integral y abordarlo con las distintas herramientas de los distintos ministerios de manera integral al problema. Sabes que coincido, Javier, y escuchándote pensaba, y esto te lo pregunto, si en esta mirada integral, que yo no tengo ninguna duda que siempre se debe trabajar de esa manera, no desde un compartimento estanco, sino de una mirada integradora, digamos, de una mirada sistémica. En definitiva, el Ministerio de Educación no debería proponerse seriamente, y juntos con los gremios que formen también una mesa de diálogo, cambiar la currícula escolar. Y vos recién nombrabas algo que es muy interesante y aparte que es cierto, que tiene que ver con la edad en la cual los chicos ya empiezan a generar sus propios negocios o empiezan a emprender en una crisis económica, en una pandemia que vino a acelerar por lo menos, a mi gusto, 10 años lo que iba a llegar en Argentina, lo tenemos hoy, y en donde el mercado laboral tradicional, como también mencionabas vos, cambió y debemos estar a la altura de esas circunstancias. Y yo lo que siento, lo que veo, y esta es mi pregunta hacia vos, es si la educación en Argentina prepara a los chicos para el desafío de hoy, para el desafío de este siglo XXI. Yo siento que la educación de hoy, el sistema educativo de hoy, los prepara para un futuro que ya no existe. Entonces ahí donde mi pregunta apunta a si debería en el currículo escolar, en un nivel secundario, empezar a formar a los chicos, a desarrollarlos en modelos de negocio, cómo haces para emprender, cómo haces para llevar y desarrollar tu negocio adelante, cómo haces para ser tu propio dueño, si querés de alguna manera, y ser creativo e innovar, porque el mundo lo que está pidiendo hoy es eso. Sí, ante todo quiero remarcar, yo vengo de la docencia, por lo cual es un tema que aparte, digamos, de tener un compromiso en lo político, tengo un compromiso como profesional, y coincido que debemos, digamos, analizar la educación y poner en práctica políticas públicas que realmente puedan tener un impacto en pos de lo que hoy los distintos sectores de la sociedad y en particular los jóvenes necesitan para la inserción en el mercado de trabajo. Y en este sentido sé, porque lo conozco hace muchos años, que el ministro Nicolás Trota viene trabajando para poder lograr esto que vos bien planteabas, en un contexto difícil, porque digamos
es importante saber que hay decisiones que pueden tomarse con mayor celeridad o con menor celeridad de acuerdo a los contextos. Hoy se priorizó la salud, se priorizó garantizar la educación, digamos, en sus distintas maneras, pero inclusive estamos muy prontos a comenzar este nuevo ciclo lectivo, y seguramente a partir de eso vamos a poder pensar y llevar adelante políticas que realmente tengan un impacto para una inserción laboral que vuelva a poner a los niños, jóvenes y adultos en una educación que realmente los integre al mercado laboral y también los integre socialmente. Pensemos que la educación es la primer puerta de entrada para garantizar los derechos, porque a partir de la educación uno se integra, se socializa y puede realmente ser parte de un proyecto comunitario. Creo que hay que pensar la educación desde lo comunitario, no desde, digamos, contenidos que están alojados de manera estática, sobre todo porque el mundo de hoy requiere de una educación que realmente tenga un dinamismo, no solamente en materia de contenido, sino también un dinamismo que apunte a incorporar a la tecnología un patrón que vino para quedarse, porque la tecnología a partir de ahora está inserta en cada una de las actividades que se desarrollan en el mundo y en particular en nuestra sociedad. Digamos, si nosotros miramos las distintas cadenas productivas, miramos los distintos procesos de investigación y desarrollo en la Argentina, podemos ver que claramente tienen un componente en materia de tecnología. Entonces, la educación no puede estar ajena a eso. Y este gobierno viene a representar justamente esto que bien estoy diciendo. ¿Por qué? Porque entendemos que hay futuro en tanto y en cuanto también haya un presente planificado que permita tener una visión estratégica de hacia dónde vamos. Y en este sentido está todo el compromiso del gobierno nacional para poder llevar adelante una educación que realmente esté inserta en el siglo XXI. ¿Hay muchos cambios que hacer? Sí. Hay muchas cosas que hay que discutir y repensar y de construir, seguramente. Lo que sí, tenemos toda la vocación política de todo el equipo que lidera Alberto Fernández de que eso suceda. Javier, ¿vos crees que en yo ya te anticipo, perdón que lo diga, ¿no? Pero te anticipo que no digo, pero ¿vos crees que en 4 años se pueden llevar adelante estas propuestas que vos decís, estos cambios que vos mencionaste recién? Porque en definitiva en la historia argentina, y esto lo sabemos todos, cada gobierno termina de alguna manera como dejando de lado lo que venía haciendo el otro, y las transformaciones necesitan de tiempo, necesitan de continuidad. Cuando hablamos de una gestión política, en 4 años es muy difícil poder transformar una realidad, y ni hablar en un contexto como lamentablemente le tocó al presidente Alberto Fernández, que tiene que ver esta pandemia, donde estoy seguro que tuvo que hacer un borrador nuevo con toda la hoja de ruta que tenía planificada, porque lo primero era la salud y estaba el mundo viviendo una especie de tercera guerra mundial. ¿Pero 4 años alcanza? Primero es importante tener claro que no hay receta frente a semejante crisis que vive el mundo producto de la pandemia. Digamos, nadie estaba preparado para asumir un gobierno que digamos, tenga estas características. Pero, digamos, lo importante acá es siempre dar el primer paso, porque si no, nunca se empieza. Digamos, y soy de los que creen que la Argentina se construye ladrillo sobre ladrillo. Y en ese sentido, ¿por qué quiero remarcar esto? Porque hay cosas que digamos, se hicieron bien y hay que potenciarlas. Las cosas que no se hicieron bien hay que cambiarlas, porque no se puede decirle a la sociedad que cada 4 años volvemos a empezar. Y en materia educativa es central tener esta mirada, es central porque en definitiva, digamos, lo que tenemos que marcar es un camino claro que realmente introduzca en los contenidos y en las currículas, digamos, el siglo XXI como el norte, porque si no, quizá vamos a estar atemporalmente hablando de cosas que quizás a la sociedad que viene, a esos jóvenes que se van a insertar
en el mundo del trabajo y de la sociedad en los próximos años, quizás ni le interese. Y uno de los desafíos que tenemos desde la educación es justamente que la escuela vuelva a enamorar al alumno. ¿Cómo lo volvemos a enamorar al alumno, al estudiante? Que se sienta protagonista de los diseños curriculares. Digamos, claramente hay una digamos, un gran desafío que tiene la educación, que es recuperar aquello que se conoce como lo metacognitivo. ¿Qué es lo metacognitivo? Recuperar las capacidades de cada uno de los estudiantes y ponerlas en valor y poder trazar un camino juntos. El estudiante, el Estado, los docentes, digamos, los sindicatos, porque la educación es la matriz de la sociedad del futuro, y en ese sentido es que tenemos que transitar. Justamente me parece que tenemos que poner en valor, como vos mencionabas, lo que tiene que ver con la creatividad de los chicos, la creatividad de las personas, porque hoy esa educación ortodoxa que todos conocemos, a mi criterio, como te mencionaba antes, nos lleva hacia un futuro que ya no existe, y donde hoy el mundo lo que está demandando son otras cosas, digamos, son otras variables. Y pensando un poco en un país federal con 24 distritos, donde cada uno tiene un modelo productivo, donde se desarrollan economías regionales que son diferentes, estaría bueno también pensar un poco como país y como nación. Y quizás la pandemia sea este punto de partida, sea este punto de inflexión que nos da esta oportunidad de entender, de vincular a cada una de las provincias, viendo qué es lo que puedes hacer vos, qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puede hacer el otro. No es cuestión de que todos hagan lo mismo, sino es cuestión de potenciar y de sinergizar un poco estos modelos productivos como para, de vuelta, ¿no?, a través de la tecnología que, como bien mencionás, llegó para quedarse y lo tenemos que entender y tenemos que apuntalarlo fuertemente en ese sentido, generar modelos de trabajos donde estemos hasta exportando, sentados en una silla, nuestra capacidad y nuestra creatividad al mundo. Yo no sé si vos lo ves así. Sí, claramente. De hecho, si miramos los indicadores hoy de la economía, se exporta más tecnología que carne en la Argentina. Por ende, ¿cómo no va a tener un peso específico la mirada que le demos al sistema educativo y hacia dónde diseñemos las próximas currículas cuando miramos estos indicadores claramente económicos? Digamos, es muy importante tener una visión que realmente sea integradora, que incluya, que tenga un alto sentido federal, porque como bien planteabas recién, cada provincia tiene distintas ventajas comparativas que hacen que en un proyecto federal la Argentina tome volumen, tome dinamismo y sobre todo se pueda fortalecer este mercado interno y se pueda realmente tener una oferta exportadora que no es más ni menos que cuando un país exporta, es poner en valor el recurso humano que genera digamos, la economía, porque en definitiva las cosas no suceden porque sí, sino porque hay un recurso humano que está puesto en valor y que hace a la Argentina competitiva. Entonces, en ese sentido, debemos poner el eje en eso, porque nuestro país es un país como pocos en el mundo, con distintos climas, con ventajas comparativas que realmente hacen que podamos tener una oferta exportable y sobre todo un mercado interno fuerte que represente realmente los intereses de los argentinos y argentinas. Javier, la última, hablaste de poner en valor, y lo que te voy a preguntar es, en este momento se está trabajando en un proyecto de ley impulsado por Sergio Massa que tiene que ver con el aumento de la base del impuesto a las ganancias. Y esto significa poner en valor el salario de los trabajadores, que por todo este contexto de crisis mundial claramente se empieza a devaluar. Yo sé que vos el proyecto lo estás apoyando, el cuerpo lo está apoyando, pero ¿qué te significa este proyecto donde casi 1.200.000 personas van a estar dejando de pagar un impuesto que tantas veces, pero tantas veces, hemos escuchado la promesa de que el trabajador, que es el impuesto a la riqueza, para mí mal calificado, ¿no?, porque un trabajador no es rico de por sí, pueda dejar de pagar este impuesto? Primero que nada hay que destacar que la iniciativa presentada por Sergio Massa como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
es un claro mensaje a la clase media de alivio fiscal. Digamos, lo que viene a poner en valor este proyecto es la recuperación del salario como el camino para la reconstrucción argentina y para el crecimiento y el desarrollo. Digamos, el salario de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados y jubiladas, digamos, en definitiva, cuanto mejor posicionados estén esos salarios, más fuerte hacemos el mercado interno. Y en ese sentido es que Sergio Massa ha impulsado este proyecto, con un claro objetivo: alivio fiscal para los trabajadores y trabajadoras, jubiladas y jubiladas, y fortalecimiento del mercado interno para una señal clara de la reconstrucción en la Argentina en el camino del crecimiento y del desarrollo. Creo que esas dos ecuaciones unidas de este proyecto lo que nos van a hacer es fortalecer a la Argentina en su tejido social y económico. Pensemos que esta medida llega a 200.000 jubilados, a 142.000 empleados de la salud, protagonistas, digamos, en este momento histórico que nos toca vivir producto de la pandemia, a 26.000 empleados de la construcción, a 286.000 docentes y empleados de la seguridad. Digamos, es muy, muy significativo que podamos tomar y poner en valor este proyecto. ¿Por qué? Porque llegar a la clase media con un proyecto de esta envergadura lo que hace es fortalecer el tejido social y económico de la Argentina. Y en ese sentido es que Massa, como siempre lo ha hecho, es un gran defensor del mercado interno, de la economía argentina a partir de poner en valor esas economías regionales y también del fortalecimiento del sector productivo, digamos, porque esto, si la ley, que no tengo dudas que va a salir aprobada, porque digamos un proyecto que deja un claro mensaje a la sociedad de que es el camino que tenemos que recuperar, el del fortalecimiento del salario, el de la recuperación del tejido productivo y de volver a poner en valor al mercado interno. Entonces, en ese sentido es que este proyecto tiene un claro alcance, y en particular para los tigrenses, porque esta medida va a alcanzar a más de 25.000 trabajadoras, trabajadores, jubilados y jubilados tigrenses. Entonces también va a fortalecer el mercado interno local. Javier, un lujo esta entrevista, yo te quiero agradecer. Estamos conversando con Javier Forlenza, director de ENACOM, y hablamos de todo, no solamente de las telecomunicaciones y de todo lo que tiene que ver con la tecnología, sino de políticas públicas. Así que gracias, y espero que prontamente estemos nuevamente conversando sobre los proyectos que están avanzando y empezar a ver esos resultados, ¿no? Tenerlos a la vista. No, muchas gracias a vos, Aldo. Ha sido un gusto poder compartir este momento y bueno, sigamos trabajando en unidad para recuperar los sueños de todos los argentinos. Eso es un desafío que nos convoca a todos, sin distinción de ninguna fuerza política, es a todos. Bueno, muchas gracias, Javier. Un gran abrazo. Abrazo, chao.